Damos la bienvenida a quienes nos escuchan a un nuevo análisis a fondo. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí otra vez. Hoy el objetivo de nuestra inmersión es decodificar una pieza fundamental de la maquinaria del Estado. Tenemos sobre la mesa nuestras notas, algunos artículos y el texto íntegro del título 2 del TREBEP. El Estatuto Básico del Empleado Público. Casi nada. Exacto. Nuestra misión hoy es entender exactamente quién es quién dentro de la administración pública. Porque para cualquier persona que quiera comprender cómo funciona el engranaje del Estado, cómo se toman las decisiones y quién las ejecuta, pues este texto es el manual de instrucciones definitivo. Totalmente. Es el documento que diseña la estructura humana que hace que un país literalmente funcione. Vale, vamos a desgranar esto. Porque el texto establece 4 categorías principales de empleados públicos, además de una figura directiva muy específica que luego veremos. Sí, son perfiles completamente distintos, pero que conviven bajo el mismo techo institucional. Y entender cómo interactúan es clave para entender el propio poder público. Así es, y creo que es crucial establecer desde el principio que no estamos hablando simplemente de un organigrama Claro, o de una clasificación burocrática sin más. Lo que estos documentos y el propio texto legal diseñan es un ecosistema vital. un ecosistema. O sea, es una estructura minuciosamente pensada que garantiza que los intereses generales de la sociedad se cumplan y sobre todo se protejan de forma continua. Cada pieza tiene su lugar. Exacto. Cada una de estas figuras tiene un propósito muy específico, unas reglas de entrada milimétricas y, lo que es igual de importante para proteger el sistema, unos mecanismos de salida muy claros. Todo este entramado está calibrado para mantener un equilibrio delicado entre el ejercicio del poder público, la eficiencia y, al final, el servicio a la ciudadanía. Eso es. Pues empecemos entonces por el núcleo duro de este ecosistema, la columna vertebral indiscutible, los funcionarios de carrera. Los de toda la vida, vamos. Según nuestras fuentes, son aquellos empleados que están vinculados a una administración pública por una relación estatutaria. Es decir, no firman un contrato de trabajo normal regido por el Estatuto de los Trabajadores. No. Su relación se rige por el derecho administrativo. Y el rasgo más distintivo, el que todo el mundo asocia con esta figura, es esa vocación de permanencia. Desempeñan servicios profesionales retribuidos de carácter permanente. Así es. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. A ver. Porque hay un detalle clave, una exclusividad absoluta. Las fuentes subrayan que el ejercicio de las funciones que impliquen la participación, ya sea directa o indirecta, en potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales, corresponde única y exclusivamente a los funcionarios públicos. Es una línea roja infranqueable en la arquitectura del Estado. Lo es. Y fíjate, lo fascinante de este punto es precisamente el porqué de esa línea roja. Esta exclusividad no es un privilegio aleatorio o una simple tradición, es una garantía de imparcialidad y de protección del propio Estado frente a injerencias. Claro, al reservar el ejercicio de las potestades públicas a personas con una vinculación permanente e independiente, la ley separa de forma tajante el poder público de la volatilidad política o económica. Exactamente. Vamos a bajar esto a la tierra, porque hablar de salvaguardia de los intereses generales puede sonar un poco abstracto para quienes no están metidos en el día a día jurídico. Sí, suena muy rimbombante. Estamos hablando de situaciones muy reales. Hablamos de la persona que tiene la autoridad para firmar una multa de tráfico. O del inspector de sanidad que toma la decisión de cerrar la cocina de un restaurante por insalubridad. Justo. O del técnico que aprueba y fiscaliza una subvención de millones de euros. Ese poder coercitivo, esa firma que altera la vida de un ciudadano o el destino de fondos públicos, no se le puede dar a alguien que está de paso. Ni a alguien cuyo contrato depende de la voluntad del político de turno. Exacto. Se busca asegurar que quien toma decisiones que afectan directamente a los derechos y deberes de la ciudadanía actúe con total independencia. Tiene sentido. Esa persona tiene que saber que su puesto y su sueldo no dependen de los vaivenes políticos, ni de presiones de empresas privadas, ni del mercado. Dependen exclusivamente de la ley. Por eso el proceso de selección es tan arduo y la permanencia es tan sólida. Es la manera que tiene el Estado de atarse al mástil, asegurando que la maquinaria siga funcionando con objetividad, independientemente de quien gane las elecciones. Entendido. Es una forma de blindar el interés general creando un cuerpo independiente. Pero claro, la administración es un ente vivo. Muy vivo. No siempre puede operar únicamente con figuras permanentes.
Hay imprevistos, el sistema a veces se satura, hay bajas por enfermedad. O surge una necesidad repentina que requiere manos extra de forma inmediata. Claro, si los funcionarios de carrera son los cimientos permanentes del edificio, ¿quién entra a apuntalar cuando hay una grieta urgente? Eso nos lleva a la respuesta de emergencia del sistema. Los funcionarios interinos. Es una buena forma de verlo, como una respuesta de emergencia. Los interinos son nombrados por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia. Su carácter es puramente temporal, aunque en el día a día desempeñan funciones propias de los funcionarios de carrera, ocupando sus mesas y asumiendo sus tareas. Y el marco legal es muy estricto al enumerar las causas exactas y únicas por las que se puede recurrir a esta figura. O sea, no se puede nombrar a un interino simplemente porque a un departamento le apetece tener más personal. No, ni mucho menos. Tiene que encajar en uno de 4 escenarios muy específicos. Vamos a diseccionar esos 4 escenarios porque las reglas son casi matemáticas. Adelante. La primera causa es la existencia de plazas vacantes cuando no sea posible cubrirlas por funcionarios de carrera. Y aquí las notas marcan un límite temporal contundente, un máximo de 3 años. 3 años, sí. La segunda causa es más intuitiva, la sustitución transitoria de los titulares. Por ejemplo, alguien que se coge una baja por maternidad o una incapacidad temporal larga. El interino cubre ese hueco el tiempo estrictamente necesario. Lógico. La tercera es la ejecución de programas de carácter temporal. Supongamos que hay que gestionar unos fondos europeos que tienen fecha de caducidad. ¿Eso no puede durar eternamente? Exacto. El tope son 3 años, ampliables un año más si las leyes de función pública lo permiten. Ajá. Y la cuarta causa es el exceso o acumulación de tareas. Para esos picos salvajes de trabajo, como puede ser una campaña de la renta, el interino puede estar un máximo de 9 meses dentro de un periodo de 18 meses. Fíjate en cómo cada escenario está acotado en el tiempo. Si conectamos esto con el panorama general, vemos claramente cómo el sistema hace verdaderos malabares jurídicos para evitar la interinidad eterna. Ya porque históricamente el abuso de la temporalidad ha sido uno de los mayores dolores de cabeza en las administraciones públicas. Totalmente. Por eso, las normas detallan causas de cese tumático muy contundentes. ¿Cómo cuáles? Pues un interino se va a la calle, hablando en plata, y además sin derecho a compensación económica cuando la plaza se cubre de forma reglada por un funcionario de carrera. Claro. O por razones organizativas, porque se acaba el plazo máximo autorizado, o porque simplemente finaliza la causa que originó su nombramiento. Espera, eso de los plazos máximos me genera una duda muy práctica. Hablemos de esa primera causa, la de las plazas vacantes con un límite de 3 años. ¿Ese límite es absolutamente inamovible? Porque pienso en la realidad de la administración. Los procesos de selección a veces tardan una eternidad. Ya lo creo. ¿Qué pasa si el gobierno está en medio de un proceso masivo de oposiciones para cubrir esas plazas? Pasan los 3 años y aún no han terminado de corregir los exámenes. Es que pasa. ¿Simplemente despiden al interino, dejan la silla vacía y paralizan el departamento? Esa es una pregunta excelente, porque ahí es donde la teoría choca con la burocracia real. Ya. El texto prevé que transcurridos esos 3 años, la relación de interinidad termina y la vacante solo puede ser ocupada por un funcionario de carrera. Pero hay excepciones muy técnicas, diseñadas precisamente para evitar que la administración colapse. Ah, vale. Menos mal. La primera excepción es obvia. Si el proceso selectivo finaliza y queda desierto porque nadie aprueba, se permite efectuar otro nombramiento interino. Claro, alguien tiene que hacer el trabajo. Y la segunda excepción es la que responde a tu escenario. Si ya se ha publicado la convocatoria para cubrir esa plaza dentro del plazo de los 3 años desde que se nombró al interino, entonces éste puede permanecer en su puesto. Ah, vale. O sea, si la maquinaria ya está rodando, se le permite quedarse. Exacto. Si el proceso ya está en marcha oficialmente mediante la convocatoria, el interino aguanta en la plaza hasta que se resuelva ese proceso selectivo. Lógico. Pero en el momento en que se resuelve, cesa automáticamente, de nuevo, sin dar lugar a indemnización. Buf. Todo este armazón normativo busca que la interinidad sea exactamente lo que su nombre indica, un estado transitorio, una tirita de emergencia, y no un atajo para quedarse en la administración. Ya veo. Y hay que recordar algo fundamental. Superar el proceso de selección rápido para entrar como interino, que se rige por principios de igualdad, mérito, capacidad y celeridad,
Sí. jamás otorga la condición de funcionario de carrera. Es decir, puedes llevar 10 años empalmando interinidades en distintos departamentos, sacando el trabajo adelante perfectamente, pero eso no te convierte mágicamente en funcionario de carrera. No. Tienes que pasar por el aro de la oposición general como cualquier otro ciudadano. Así es, la experiencia te puede dar puntos en una fase de concurso, pero el acceso a la permanencia requiere superar el proceso formal. Bien, dejamos a los interinos y pasamos a una categoría que conceptualmente me parece fascinante, porque es como introducir la vía privada dentro de lo público. Hablamos del personal laboral. Sí. La gran diferencia aquí es el tipo de vínculo jurídico. Este grupo firma un contrato de trabajo formalizado por escrito, exactamente igual que si trabajaran para una empresa privada, sujeto a la legislación laboral. Efectivamente. Dependiendo del contrato, pueden ser fijos, indefinidos o temporales. Pero claro, esto me plantea un problema. A ver. Si la Administración mezcla el derecho administrativo supergarantista con la flexibilidad de la legislación laboral privada, ¿no se crea un sistema de dos niveles que genera fricciones constantes? Pues mira, se generarían fricciones masivas si no existiera una barrera invisible y muy robusta entre ambos mundos. Y esa barrera nos conecta directamente con lo que hablábamos al principio sobre los funcionarios de carrera. Lo de las potestades. Exacto. La ley determina que puestos pueden ser desempeñados por personal laboral, pero con una condición innegociable. El personal laboral no puede ejercer funciones que implican potestades públicas. Ah, claro. El núcleo duro del poder coercitivo del Estado sigue blindado para los funcionarios. Claro, volvemos al inspector de sanidad. Un inspector tiene que ser funcionario. Pero el técnico que repara los servidores informáticos del Ministerio de Sanidad, o el conductor de un vehículo oficial, o el personal de mantenimiento de un edificio público. Esos no necesitan ejercer autoridad. Exacto. Para esos perfiles, la administración actúa más como un empleador tradicional y utiliza el derecho laboral, que es mucho más ágil para ciertas profesiones técnicas o de oficios. Esa es la distinción fundamental. Sin embargo, y esto es donde mucha gente se confunde, el hecho de que tengan un contrato laboral no significa que la administración pueda contratarlos como lo haría una empresa privada. ¿A dedo o por simple entrevista, quieres decir? Claro, siguen siendo empleados públicos pagados con los impuestos de todos. Por lo tanto, el rigor de entrada se mantiene. Tienen que superar procedimientos públicos regidos por la igualdad, el mérito y la capacidad. Ya. Y si son laborales temporales, se suma el principio de celeridad por razones de urgencia. O sea, se mantiene el rigor y la transparencia del sector público, pero se combina con las modalidades contractuales del derecho laboral. Entendido. Rigor público en la entrada, pero marco laboral en el día a día. Eso es. Entonces, recapitulando. Tenemos los cimientos permanentes, que son los funcionarios. Tenemos los parches de emergencia, que son los interinos. Y tenemos los perfiles técnicos o de mantenimiento bajo contratos laborales. ¿Sí? Pero hay otra capa en la administración. ¿Qué pasa con las personas que susurran al oído de los altos cargos? Y los asesores. Eso nos lleva al personal eventual. Entonces, ¿qué significa todo esto en el contexto de la ley? Las fuentes los definen como empleados que, en virtud de un nombramiento de carácter estrictamente no permanente, realizan exclusivamente funciones calificadas como de confianza o asesoramiento especial. Sí. Hablamos de los jefes de gabinete, los asesores de prensa, los consejeros políticos de los ministros o alcaldes. Este grupo siempre genera mucho debate. Muchísimo. Y esto plantea una pregunta importante. ¿Cómo equilibra el sistema la necesidad legítima y real que tiene un alcalde, un ministro o un presidente de rodearse de personas de su más estricta confianza para diseñar políticas, con la necesidad de proteger a la administración pública del amiguismo o de prácticas que eludan el mérito? Es la pregunta del millón. Porque, seamos realistas, el perfil de un asesor de confianza no se puede elegir mediante un examen tipo test de derecho administrativo. Se elige por afinidad política y estratégica. Es como el séquito de una banda de rock, ¿no? Cuando el cantante principal se va del recinto, todo el séquito tiene que recoger sus cosas y marcharse con él. No se pueden quedar a vivir en el camerino. Esa analogía es sorprendentemente precisa en términos jurídicos, fíjate. ¿Sí? Sí. El Terebep soluciona esta tensión imponiendo dos reglas de oro verdaderamente drásticas para el personal eventual. La primera regla es precisamente la del séquito. A ver. El nombramiento y el cese de estos asesores son completamente libres por parte de la autoridad, pero el cese es automático, inmediato e inevitable cuando cesa la autoridad a la que prestan su función de confianza. O sea, si el cargo electo pierde las elecciones, dimite o es cesado,
Todos sus asesores eventuales caen con él en ese mismo instante. Al minuto 1. Pero hay una segunda regla que me parece aún más interesante como cortafuegos. El texto especifica que el tiempo trabajado como personal eventual, por muchos años que hayas estado asesorando a un alto cargo, no puede constituir mérito para el acceso a la función pública ni para la promoción interna. Así es. Básicamente, la ley dice, puedes estar 8 años en los pasillos del poder diseñando estrategias gubernamentales, pero a la hora de presentarte a unas oposiciones, tu currículum vale exactamente lo mismo que el de un ciudadano anónimo recién graduado. Exacto. ¿Pero este cortafuegos funciona realmente en la práctica o es un brindis al sol normativo? Funciona de forma muy tajante en lo que respecta al acceso reglado. Es la manera que tiene el ordenamiento jurídico de decir que la confianza política, por muy valiosa que sea en la sala de máquinas de un gobierno, no es equivalente ni puede canjearse por el mérito profesional demostrado en un proceso competitivo y anónimo. Claro. Es una forma de evitar que alguien entre por la puerta de atrás como asesor y, con el tiempo, acumule puntos simplemente por haber estado ahí, saltándose la fila para conseguir una plaza permanente. Ya. A los eventuales se les aplica el régimen general en cuestiones básicas como horarios o permisos, pero el sistema les corta el paso de forma muy brusca a la hora de consolidar derechos de carrera. Su naturaleza es estrictamente fiduciaria y temporal. Una barrera muy necesaria. Bien, para completar este mapa humano de la administración, llegamos a una figura que parece sacada del mundo corporativo. Sí, el personal directivo profesional. Exacto. El texto nos dice que las administraciones pueden establecer regímenes jurídicos para este grupo que desarrolla lógicamente funciones directivas. Su designación debe atender a principios de mérito, capacidad y criterios de idoneidad mediante procedimientos que garanticen la publicidad y la concurrencia. O sea, no es un asesor de confianza nombrado a dedo, pero tampoco es el funcionario estándar. Aquí el paradigma cambia radicalmente frente al resto de empleados públicos que hemos analizado. El enfoque con el personal directivo es pura gestión por resultados. Gestión por resultados. ¿Sí? No se trata solo de aplicar la ley o de mantener el funcionamiento diario, se trata de liderar y alcanzar objetivos estratégicos. Por eso, el texto normativo es muy claro al exigir que este personal esté sujeto a una evaluación constante. Tienen que rendir cuentas. Constantemente. Se les evalúa en base a criterios de eficacia, eficiencia, responsabilidad por su gestión y, sobre todo, el control de resultados en relación con los objetivos que se les hayan fijado. O sea, su continuidad en el puesto depende de esos resultados. Totalmente. Y las fuentes señalan un detalle técnico que me parece muy revelador sobre cómo el sistema los aísla del resto. La ley determina expresamente que las condiciones de empleo del personal directivo no tendrán la consideración de materia objeto de negociación colectiva. Así es. Esa es una línea divisoria enorme. Los están separando de las protecciones y de la fuerza negociadora de los sindicatos estándar para tratarlos básicamente como a la alta gerencia de una empresa multinacional. Y es algo totalmente intencionado. La lógica detrás de esta exclusión es que los directivos profesionales actúan de facto como el empleador frente al resto del personal. Claro, son la patronal, por así decirlo. Exacto. Son la cúpula que representa a la administración en la ejecución de las políticas y en la gestión de los equipos. No tendría sentido que participaran de los mismos convenios colectivos que el personal al que deben exigir resultados. Ya. Sería un conflicto de intereses de manual. Y el texto remata esta idea especificando que, cuando este personal directivo tenga un contrato laboral, estará sometido a la relación laboral de carácter especial de alta dirección. Se asume un altísimo nivel de exigencia, una evaluación constante y una relación donde la confianza profesional y el cumplimiento de objetivos lo son todo. Pues es una panorámica fascinante. Haciendo un balance de todo este ecosistema que hemos analizado hoy, es impresionante ver cómo el título 2 del TREBEP intenta construir un reloj suizo con piezas muy distintas. Es un mecanismo muy complejo. Sí. Por un lado tenemos los cimientos de la independencia, los funcionarios de carrera ejerciendo el monopolio del poder público y las potestades de autoridad. Por otro lado, la agilidad técnica del personal laboral asumiendo tareas operativas con contratos privados, pero seleccionados con rigor público. Luego, el botón de respuesta de emergencia a través de los funcionarios interinos, encorsetados en plazos de 3 años o de meses para evitar que la urgencia se convierta en rutina. Eso es. Añadimos el séquito temporal, el personal eventual para el asesoramiento de confianza, con ese cortafuegos severo, para que no colonicen la estructura permanente. Y finalmente, la cúpula orientada a resultados, el personal directivo profesional evaluado sin piedad
y excluido de los convenios colectivos. Ajá. Al final, cada pieza tiene reglas de entrada, permanencia y salida diseñadas para proteger un único fin, que es el interés general. Es un diseño arquitectónico muy sofisticado sobre el papel. Sin duda. Y para cerrar nuestra inmersión de hoy, me gustaría dejar en el aire una reflexión profunda para la audiencia, una que surge de las propias tensiones de este marco normativo. Adelante. Hemos repasado la rigidez casi obsesiva del texto con los tiempos, especialmente con esos plazos máximos para los funcionarios interinos, buscando erradicar la temporalidad abusiva. Sí. Y en contraste, hemos visto la vocación de permanencia casi inamovible de los funcionarios de carrera, cuya entrada requiere procesos exhaustivos que pueden durar años. Ya lo creo que duran años. La pregunta ineludible es ¿hasta qué punto este diseño legal hipergarantista choca frontalmente con la realidad del siglo XXI? Buena pregunta. Vivimos en una sociedad y con una tecnología que mutan a un ritmo vertiginoso, muchísimo más rápido que la capacidad material de la administración para convocar oposiciones, examinar a miles de candidatos y resolver procesos selectivos. Es verdad. Es un dilema monumental entre la necesidad innegociable de estabilidad legal e imparcialidad, frente a la agilidad operativa, la flexibilidad y la rapidez que exige el mundo actual. Es una tensión estructural que sin ninguna duda va a seguir marcando el futuro de cómo el Estado sirve a los ciudadanos. Una reflexión brillante para terminar. Ahí queda eso para quienes nos escuchan. Ha sido un placer sumergirnos hoy en este tema. Igualmente, un placer.